En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice así su palabra. En el día que temo, yo en ti confío. Lo leemos de nuevo. En el día que temo, yo en ti confío. Señor, gracias. Dios del cielo y soberano Señor de nuestras vidas, te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí convocados, adorando y exaltando tu nombre, Señor. Y en esta hora te queremos pedir que tú seas con nosotros en la predicación, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor eterno. Yo no tengo nada que decir más que todo lo que ya tú has dicho en tu palabra, Señor. Hazme un instrumento de bendición para edificar tu iglesia, Señor. Evita que de mí salgan vanas palabrerías, Señor eterno, y que solo tu palabra y solo ella, Señor, puedan ser expuestas en este púlpito, Señor. Dispón el corazón de tu iglesia, Señor, para que tu palabra pueda caer en un buen terreno y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Favores que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Pueden sentarse? Quiero en esta preciosa mañana, mis hermanos, trabajar con el tema la raíz del temor. Amén. ¿Cuál es el tema que vamos a trabajar en esta mañana? La raíz del temor. Y miren, una de las emociones más comunes al género humano es la del tener miedo o sentir temor. Yo no sé cuánto aquí nunca han tenido miedo. Levante su mano aquí el que nunca ha tenido miedo. Ana María, Dios te guarde, hija. Los que nunca hemos tenido miedo, hermano, yo creo que aquí no hay personas que nunca en su vida han tenido, que no hayan experimentado miedo. Y si usted levanta su mano, yo lamentablemente no le voy a creer, porque el ser humano siente temor por múltiples razones. Usted tiene temor de que usted tiene su hijo y usted no sabe el futuro de su hijo. Usted tiene un trabajo y usted no sabe si mañana lo puedan despedir. Usted está en la iglesia y usted no sabe lo que pueda suceder en la iglesia. O sea, los seres humanos tenemos múltiples razones para nosotros tener temor. Y creo que el temor es la emoción más común en todos los seres humanos, aunque realmente es la emoción más incómoda que podemos sentir, porque el temor nos hace sentir a nosotros impotentes. El temor es esa emoción que nos hace a nosotros sentir en una condición en la que no sabemos qué hacer o que cualquier cosa que hagamos puede fluir en nuestra contra. Entonces el temor, a pesar de que es una emoción común a todos los seres humanos, también es una emoción incómoda de lidiar. Pero lo primero que debemos de preguntarnos en esta mañana es ¿dónde surge el temor? ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo? ¿Por qué los seres humanos le tememos a las cosas? Y los psicólogos nos podrán explicar que muchas veces eso se debe a la inseguridad, que muchas veces eso se debe a que nosotros tenemos una baja autoestima, que a nosotros nos falta un sentido de más autoconfianza en nosotros mismos. Y esas cosas no es que sean del todo mentira, pero tampoco creo que sean del todo verdad, porque según las Escrituras, el origen de nuestro temor es espiritual y no humano. El origen de nuestro temor es una condición espiritual más que una condición humana. Y para probarle esto, vaya conmigo a su Biblia, al libro de Génesis, capítulo 3, libro de Génesis. Capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia, hablando a Adán después que pecó. Dice Adán, y él respondió, te oí en el huerto, Adán diciéndole a Dios, Génesis 3, 10, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En este pasaje que notamos en las Escrituras es la primera vez donde la expresión temor o miedo, como lo pueda traducir cualquier versión, esa expresión que nosotros encontramos aquí es la expresión de que el miedo nace
a raíz de nuestra condición de pecado para con Dios. Nosotros notamos que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen y semejanza, para que el hombre fluyera en el huerto del Edén y que hiciera todas las cosas para la gloria de su amado Hacedor. Pero el ser humano falla en esta obra, y producto de que él pecó y de que él falló, ahora su relación con Dios se torna crítica, su relación con Dios se torna complicada, porque ya él no puede tener la intimidad que tenía con su Creador. Ahora él no puede tener la comunión que él tenía con su Creador, y como consecuencia, lo que Adán sintió como fruto de que su relación con Dios se rompió fue temor. Así que lo primero que yo quisiera transmitirle a ustedes en esta mañana, mis hermanos, es que el temor es producto del pecado. El temor que nosotros le sentimos a todas las cosas, porque el ser humano le tiene miedo a múltiples cosas, y a otras cosas debería tenerle miedo y no la tiene, es producto del pecado, hermanos. Hay una distorsión en nuestra naturaleza humana que nos hace a nosotros temerle a lo que no deberíamos de temerle, y no temerle a lo que realmente deberíamos de temer. Y luego que vemos la historia bíblica desde que el hombre sale del huerto del Edén, es que encontramos que los hombres de Dios, a pesar de andar con Dios y a pesar de tener comunión con Dios, los hombres de Dios experimentaron temor. Los hombres de Dios, a pesar de haber andado en una comunión muy estrecha con su Hacedor, los hombres de Dios experimentan el temor. Amén. Y hoy en día la gente en las iglesias promueve muchas cosas extrañas. Por ejemplo, la gente dice, sin miedo al éxito. Y esa frase es muy común en todos los círculos. Inclusive esa frase yo veo muchos cristianos que la vinculan, pero en las reuniones laborales que hacen, en los trabajos, a la gente le estimula mucho. Hermano, no le tenga miedo al éxito, cómprate ese carro, invierte en ese negocio, haz lo que tengas que hacer y no le tengas miedo al éxito. Pero la realidad de la vida, hermanos, y de nuestra condición humana, es que nos guste o no, aún tenemos temor de triunfar en la vida. Aún nos da miedo en nosotros poseer cosas. O usted a veces no siente temor de que usted muchas veces es lo que es debido a lo que no tiene. Usted muchas veces no cae en cuenta de que usted, hoy en día, usted es lo que es debido a cosas que usted hoy no tiene. Hay muchos de ustedes que están ahí sentados y los que están esperando que le caigan 2 o 3 millones. Y debido a que no lo tienen, le están sirviendo al Señor, confusos, muchas veces claros. Pero nosotros hoy somos lo que somos debido a las cosas que perdimos, debido a las cosas que el Señor en un momento determinado nos quitó. Así que el temor en nosotros, mis hermanos, es una realidad que inclusive nosotros, aún alcanzando el éxito que mucha gente llama, siempre vamos a tener que cargar con eso. Amén. Naamán era el rey de Asiria y era un rey exitoso, valeroso, amados por sus contemporáneos, pero tenía un problema: era leproso. Y aunque tenía éxito en su parte humana, había un problema con que él tenía que lidiar, y era que tenía lepra. Entonces, mis hermanos, sin importar cuán bien o cuán mal nos vaya en la vida, todos nosotros vamos a tener que lidiar en mayor o en menor grado con el temor. Y a nosotros nos conviene entonces comprender que es de humano el sentir temor. Amén. Y también nos conviene entender que aunque seamos creyentes en el Señor, en momentos determinados vamos a sentir temor. Amén. Yo quiero que usted observe a lo largo de la Biblia cómo todos los hombres de Dios han experimentado esta sensación de temor. Y el pasaje que nosotros leímos, el salmista comienza estableciendo el día en que yo temo, asumiendo que el salmista tiene días donde él cae presa del temor, dando a entender que el salmista tiene momentos en su vida donde él experimenta temor. Y si el salmista, que tenía una comunión con Dios más estrecha que muchos de nosotros, experimentó el temor,
Yo supongo que cada uno de nosotros también lo vamos a experimentar. Pero ¿qué tenía el salmista o por qué el salmista en este momento experimentó este temor? ¿Qué era lo que le pasaba a David? Porque el temor no se crea en un vacío. Cuando nosotros sentimos esa sensación de miedo ante cualquier cosa, se tiene que dar una situación particular. Se tiene que generar una condición particular para nosotros sentir miedo. Nadie siente miedo porque si no, tú tienes miedo porque no por nada. No, el miedo se da detrás de una condición. Y había una condición con la que estaba luchando nuestro queridísimo hermano David cuando él compone este salmo y él expresa que el día en el que él teme, él confía en el Señor. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 21, para que usted vea lo que dice nuestro amado David. En el libro de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 11, mire lo que dice el salmista David. David está huyéndole a su queridísimo hermano Saúl. Y en esta condición de él estar huyéndola, él se refugia en el campamento filisteo. Y los filisteos no se dan cuenta de que David está infiltrado allí. Mira lo que dice el salmista, lo que dice el pasaje. Pero los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No contaba él con las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquís, rey de Acab, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Y escribía y garabateaba en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Pareciera chistoso ese escenario, pero lo cierto es que David está infiltrado en el campamento de los filisteos. Se percatan de que David está allá adentro y David aparenta estar volviéndose loco. Pero detrás de esa locura y de ese drama que hizo David para ocultar su vida, él primero sintió algo. ¿Y qué fue lo que sintió? Miedo. Pero es el salmista David el que está lidiando con la sensación de temor. Y no solo él, mis amados hermanos. Miren lo que establece en el libro de Génesis, capítulo 26, hablando de los patriarcas, en este caso puntual, hablando de los patriarcas. Génesis capítulo 26, versículo 7, dice: cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, hablando de Isaac, él les dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar que me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. Cuando usted ve, hermanos, que hombres de la atalaya de Isaac, que tuvo un encuentro directo con Dios, que a ellos no fue que se lo dijeron. Esa gente tuvieron un encuentro directo con Dios. Y en esta ocasión él siente temor y procede a hablar mentira. Lo mismo hizo Abraham unos capítulos más atrás del libro de Génesis, en el capítulo 20. Sintió temor y también pecó. Y cuando yo observo que aún los patriarcas, hermanos, caen en esa situación, pues entonces yo necesito afianzar mi confianza en Dios, porque yo también puedo caer. Amén. El Salmo 31:13 dice el salmista: porque oigo la calumnia de muchos y el miedo me asalta por todas partes. Los salmistas, a pesar de tener una íntima comunión con Dios, también experimentaron el temor. Y por si fuera poco, mis hermanos, inclusive los discípulos que andaban con Jesús, que vieron los milagros de Jesús, que vieron a Jesús resucitar muertos, que vieron a Jesús levantar paralíticos, que vieron a Jesús libertar endemoniados, inclusive ellos también experimentaron el temor. Es lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvieron miedo de hundirse y comenzaron a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aún los discípulos, mis hermanos, en este caso puntual, hablando de Pedro, también en momentos particulares experimentó el temor. El apóstol Pablo tuvo una experiencia traumática, y en aquella experiencia inclusive el apóstol Pablo llegó a sentir temor. Segunda de Corintios 1:8, mire lo que dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis
acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Palabras del apóstol Pablo, hermanos. Entonces queda establecido que sin importar la magnitud o el peso espiritual de un creyente, mis hermanos, nosotros vamos a experimentar el temor. Nosotros vamos a experimentar esa sensación de ansiedad por la que todos nosotros pasamos y que todos nosotros conocemos. La pregunta con la que deberíamos responder es: ¿por qué es que sentimos tanto miedo? ¿Por qué es que el ser humano experimenta tanto esa sensación? Y ya dije de primera plana que el ser humano, que esa sensación de temor responde a su condición de pecado. Amén. El ser humano experimenta temor a todas las cosas porque el ser humano, en su condición espiritual y alejada de Dios, no puede vivir con la libertad que Dios lo ha diseñado. Amén. Pero el ser humano siente temor también porque no somos seres finitos. Somos seres finitos. No lo conocemos todos. No conocemos todas las cosas. No sabemos cuál es el futuro de nosotros. Tenemos temor de nuestros hijos. Tenemos temor. Cualquier cosa que nosotros adquiramos en el mundo nos da temor de nosotros perderlo. No sabemos si nuestra pareja mañana nos va a dejar. No sabemos si nuestros hijos se van a ir de la casa más temprano de la cuenta. No sabemos si no le van a servir al Señor aquellos que tienen hijos. No sabemos si tus padres se pueden morir en cualquier momento. Y toda esa situación, hermanos, nos guste o no, seamos creyentes genuinos o no, todo eso acarrea temor. Amén. Hasta cierto grado, mis hermanos, el miedo cumple una función importante en nuestras vidas, y es que el miedo nos sirve para alertarnos de un peligro. Amén. Si usted ve un león, ¿qué usted siente? Siente miedo, pero ese miedo, ¿a qué le lleva? A correr. Entonces, el miedo hace una función que hasta cierto grado es protectora, porque cuando vemos el peligro, eso nos hace a nosotros tomar una acción de huir o de tomar acciones preventivas para evitar caer en el peligro. Así que el miedo hasta cierto grado tiene una función, pero el problema con el miedo, hermanos, y con el temor es que cuando no lo manejamos adecuadamente, puede traer consecuencias horribles en nuestras vidas personales. Amén. El miedo, cuando no lo canalizamos de forma pertinente, puede acarrear consecuencias terribles para nosotros. Y conocemos de jóvenes que deciden no ir a la universidad porque tienen temor que se burlen de ellos. Hay gente, inclusive, hermano, en las iglesias que tienen talento para predicar, para cantar, para hacer muchas cosas, y tienen miedo. Y no hacen nada, hermanos. Y tienen talento, y tienen el llamado, y tienen la vocación, pero tienen temor. Y el temor los paraliza. Y el temor los detiene. Y ese tipo de miedo, mis hermanos, es que yo necesito en esta mañana que nosotros rompamos con ese temor. Ese tipo de temor, hermanos, que nos paraliza, que nos detiene, que no nos deja avanzar en los caminos del Señor, que no permite que nosotros demos un paso de fe a lo que el Señor nos está llamando. Es ese miedo el que yo quiero que en esta mañana usted y yo, al salir de aquí, salgamos confiados en Dios para actuar en lo que tenemos que actuar. A muchos de ustedes hace rato el Señor le está impulsando a que hagan un poquito más. A algunos de ustedes hace rato el Señor lo está moviendo a que se apunten en la universidad, a que se pongan a estudiar, a que se pongan a orar más, a que se pongan a leer la Biblia más, pero el miedo los detiene. Algunos de ustedes están pasando situaciones que no cambian, y Dios no la quiere cambiar hasta que usted no cambie en medio de la situación. Algunos de ustedes están lidiando con problemas que el Señor no cambia, porque el Señor no quiere cambiar el problema sin antes cambiarte a ti. Y todo eso lo hace el temor, mis hermanos. Pero ¿cómo nosotros entonces lidiamos con el temor? ¿Cuál es la forma apropiada de nosotros hacerle frente al temor? Bueno, el salmista claramente lo dice. Ahí donde leímos dice: el día en que temo, yo en ti confío. Es simple, mis hermanos. El problema del temor es un problema de incredulidad.
El problema con el temor que nos paraliza es que tenemos una incredulidad que nos mantiene estancados. Cuando Josué, Dios le va a entregar la tierra prometida, Dios le hace a Josué una observación muy puntual. Y le dice: Josué, no tengas miedo. ¿Y cuál es la base para que Josué no tenga miedo de enfrentarse a las grandes potencias que él se iba a enfrentar? ¿Cuál es la base que utiliza Dios para decirle a la iglesia: no tengas miedo? ¿En qué se refugia Dios para decirte a ti y a mí que no tengamos temor? En la misma razón que Dios le dijo a Josué: no tengas temor, porque así como estuve con Moisés, yo estaré contigo. La base de que Dios estimule a Josué a entrar y apoderarse de la tierra prometida no era que ellos eran muchos o eran pocos. No era la base de su organización militar, porque no tenían ninguna. No era que ahí en el equipo habían grandes capitanes. No. La base para que Josué entrara y se empoderara de la tierra prometida es que Dios iba a estar con Moisés. Era que Dios iba a estar con él. Y si eso no le eliminaba el miedo a Josué, yo no veo ninguna otra promesa que pueda eliminarle el miedo ni a usted ni a mí. Si tú saber y tú creer que Dios está contigo, no te quita el miedo, pues nada en este mundo te lo va a poder quitar. ¿Usted está escuchando, hermano? Si la idea de que Dios está contigo no elimina el miedo, no hay terapia que quite ese temor que tú tienes. No hay psicólogo, hermano, que quite ese trauma que tú tienes. Si tú saber que el poderoso de Israel está contigo, si tú saber que el Dios del cielo ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, eso a ti no te elimina el temor. Pues yo no veo una promesa en la palabra que pueda quitarte el temor. Ni tampoco creo que haya algún psicólogo o algún terapeuta que pueda lidiar contigo, hermanos. Porque Dios es el sabio de todos los sabios. Y si Dios promete estar con nosotros, pues entonces eso debe ser un estímulo suficiente. Si no desaparece el temor, por lo menos evita que el temor te paralice. Amén. Si tu confianza en Dios no desaparece el temor, porque hay muchas cosas que tú la vas a tener que hacer con todo y miedo, pues entonces el temor no debería de paralizarte. El temor no debería de detenerte. Y esto es importante, mis hermanos, que nosotros lo entendamos. El problema que nos atemoriza a cada uno de nosotros es un problema de fe. El verdadero problema, hermano, no es tu infancia, no es tu papá, no es tu mamá, no son tus hermanos. Es un problema de fe. Por eso los discípulos andaban con Jesús y en un momento determinado los discípulos dijeron a Jesús: Maestro, aumenta nuestra fe. Yo no sé si usted sabe o si usted entiende, hermano, que la fe es lo más importante en un creyente. La fe, hermanos, es lo más importante en un creyente. Es más importante que un ministerio. Es más importante que cualquier cosa que tú puedas tener. ¿Usted sabe por qué? Porque el mismo Dios ha establecido que sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Usted está escuchando, hermano? Sin fe es imposible agradarle a Dios. Y en este punto yo debo reconocer que yo muchas veces he pecado. Porque muchas veces yo le he estado orando a Dios por cosas que yo sé que yo no creo que Él quiera cumplir. ¿A usted no le pasa? Estamos orando porque Dios salve a una hermana, a un hermano que tenemos descarriado. Pero en el fondo estamos diciendo: el Espíritu Santo va forzado con ese hermano mío. Ese no se va a salvar, ¿no? Señor, pero sálvalo. Yo sé que es imposible, pero al intento. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Mejor no ore por eso. Si usted no cree que Dios puede o no hacer algo, mejor no ore por eso. Porque usted no le está agradando, usted está ofendiendo a Dios. Imagínate este escenario por un momento.
Yo no tengo hijos y por eso se me hace complicado poner ejemplo de papá a hijo. Pero voy a tomar el caso de Isael, que ahí lo tengo. Su niño más pequeño se le acerca, le dice: papi, regálame 100 pesos. Yo sé que tú me lo puedes dar, papi, pero también creo que tú no me lo puedes dar. Tú ten olla, pero dame 100 pesos. Papi, regálame 100. Él confía, el bebé está confiando en que su papá se lo puede dar, pero al mismo tiempo no cree que se le puede dar. Cualquier padre humano se sentiría mal con esa acción de su hijo. Yo puse el caso monetario, pero piensa por un momento que un niño no crea que su papá le puede apoyar, le puede sustentar, le puede proteger. Eso sería ofensivo para cualquier padre, ¿o no? Pero lo mismo pasa en nuestra relación con Dios. Nosotros muchas veces le pedimos cosas a Dios, pero desconfiamos de que Dios lo pueda hacer. Pero dudamos de que realmente Dios lo pueda hacer. Y mis hermanos, usted y yo deberíamos de abrirnos a todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo no sé por qué es que nosotros tenemos tan poca expectativa en nuestra relación con Dios. Yo no sé por qué es que nosotros tenemos tan poca fe en nuestra comunión con Dios, hermanos. El Dios que usted y yo le servimos es un Dios que ha dicho que todo lo que Él promete, Él lo cumple. Él promete que su consejo va a permanecer. Él establece que no hay mente humana, que a Él nunca nadie le ha dado un consejo. Él hace lo que Él quiera. Hermano, esa es una expresión demasiado de Dios para ser Dios mismo el que la diga. O sea, ¿a quién ha aconsejado a Dios? Nadie. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y ese es el Padre que tú y yo tenemos. Y ese, hermano, es el Padre que tú y yo tenemos ahora. El hecho de que Dios esté con nosotros no significa que no vamos a lidiar con circunstancias adversas. Amén. Yo creo que esa es la confusión que nosotros tenemos y que la iglesia no ha alcanzado a comprender. Si hay una cosa segura, que usted y yo vamos a pasar, es que vamos a sufrir. Amén. Yo se lo voy a repetir, hermanos. Si hay una cosa segura que el creyente tiene, es que vamos a sufrir. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción. A nosotros, a Jesús nos profetizó a nosotros que vamos a sufrir. Y eso que Jesús profetiza, sí se cumple de verdad. Esa profecía no está sujeta a un condicionante. En el mundo tendréis aflicción, hermanos. En el mundo tendremos persecución. En el mundo tendremos padecimiento. Y muchas veces, hermano, tú te preguntas, ¿pero por qué a mí? A fulano le va bien, a mengano le va bien, hermano. El Señor así lo estableció. En el mundo tendréis aflicción. El problema es contigo, es un problema de orgullo. Es que tú crees que tú no mereces sufrir. Es que tú crees que esa situación que te está pasando le puede pasar al hermano mío de al lado, a él le puede pasar, pero como a mí. Oye, que me botaron del trabajo. Oye, pero yo no soy tan malo. Mira, fulano ahí tiene 10 años en ese trabajo y no lo botan. Y es vago, y es haragán. Es un problema de orgullo. Pensamos que a todo el mundo le puede ir mal, menos a nosotros. ¿Y usted sabe por qué? Por nuestra comunión con Dios. Oye, yo soy un hijo de Dios. Yo voto en esta crisis. Yo reprendo al diablo. Hermano, el Señor así lo estableció. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vea cómo los grandes hombres de Dios enfrentaron ese problema. Cuando Job pasa la situación que pasó y el diablo le arrebata todo, ¿usted ve a Job en algún momento reprendiendo al diablo? No. Y yo voy a hacer otra pregunta. ¿Y quién fue que le quitó todo a Job realmente? Dios. Pero ¿a través de qué instrumento? A través de Satanás. Que hasta cierto grado, si Job hubiera reprendido al diablo, como que era legítimo. Porque recuérdese que Job no ve lo que nosotros vemos hoy. Job tiene sus hijos, Job es estable económicamente y al otro día se le mueren los hijos, se le ve el ganado y Job pierde todo. Y Job no reprende al diablo, a pesar de que fue el que se lo quitó todo. Al final Job dice, Jehová dio, Jehová quitó,
sea el nombre de Dios glorificado. Los hombres de Dios, mis hermanos, enfrentaron las circunstancias adversas de la vida con fe, creyendo que todo lo que le pudiera pasar al final podía obrar para bien. Pero no solo eso, hermanos. Jesús no solamente dijo que en el mundo tendréis aflicción. Junto con esa declaración, Él establece la siguiente palabra. Y Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cuál es la clave, hermano, para nosotros lidiar con el sufrimiento y no permitir caer víctimas del temor? Es la fe. En el mundo tendréis aflicción, amén, sí. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la fe que vence al mundo. Entonces, mis hermanos, la idea es que nosotros estemos en la condición que estemos, confiemos en Dios. Estemos en la situación que estemos atravesando, confiemos en Dios. Porque el verdadero problema de nosotros cuando estamos lidiando con el temor humano es que no le creemos a las promesas de Dios. Es que no creemos lo que Dios nos ha prometido. Y por eso verdaderamente es que nosotros caemos víctimas del temor. Hay un escritor puritano que cita el Salmo 91, verso 10. Y oiga lo que dice este salmo. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Escucha lo que dice este escritor. ¿Qué daño le hace el horno al oro? Tan solo lo purifica. ¿Qué daño le hace la aflicción a la gracia? Únicamente la refina y la purifica. Qué privilegio es ser librado del aguijón de la aflicción, aun cuando se nos libere del golpe. Ningún mal alcanzará a un santo. Dice que cuando el dragón envenena el agua, el unicornio la limpia con el cuerno. Cristo ha limpiado el veneno de todas las aflicciones para que no dañen a los hijos de Dios. ¿Usted escuchó, hermano? Cristo ha limpiado todo el veneno de las aflicciones para que no dañe a un hijo de Dios. Y esa es la razón, mis hermanos, por la que muchas veces nosotros pasamos por situaciones que cuando entramos pensamos, ¿y cómo yo voy a salir de esta situación? De repente sale usted muy campante, creyéndole más a Dios, más fortalecido en su fe, y usted se pregunta, ¿y cómo yo lo hice? Dice el escritor puritano, Dios quitó el veneno de la aflicción para que todo lo que esa aflicción haga sea bien para ti. Y por eso nosotros podemos gozarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Cualquier situación, hermano, que atraviese el creyente, tiene una promesa de parte de Dios de disponerla a que todo obre para bien. Si al creyente lo despiden del trabajo, Dios seguirá siendo su supridor. Si el creyente pierde recursos económicos, sigue siendo rico y coheredero con Cristo. Si el creyente pierde un ser querido, el amor y el consuelo de Dios siempre estarán disponibles. Si el creyente se puede enfermar, su espíritu es renovado cada vez más. El creyente puede dejar de existir o morir, pero nunca perderá su vida porque su vida está escondida en Cristo. Hermano, eso le saca un gloria a Dios a todo un maniquí. La gente dice que lo peor que le puede pasar a un ser humano es morirse. Que mientras haya vida hay esperanza, dicen, ¿verdad? Pero inclusive, hermano, el creyente tiene una promesa que aún después de la muerte tiene vida. Y eso debería a nosotros, hermano, energizarnos. Eso debería a nosotros, hermano, llenarnos de fe. Yo creo, hermano, honestamente, que el creyente debería emanar un gozo contagioso para con todo el mundo. El ser humano más gozoso sobre la faz de la tierra deberían ser los creyentes. Deberían ser los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos promesas que no la tiene nadie. Se nos prometen cosas que no se le ha prometido a nadie. Y en virtud de mi relación con Dios, yo debería, hermano, mostrarle el gozo a la gente que solamente proviene de Cristo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos caído víctimas del materialismo
que está infiltrado en muchas iglesias. Nosotros nos sentimos muy contentos en función de cuán bien estemos con nuestros bienes materiales. Y es por eso, mis hermanos, que hemos perdido el gozo. Y es por eso, mis hermanos, que nosotros hemos perdido la esencia del cristianismo que caracterizó los discípulos y los apóstoles del primer siglo. Para esa gente, su única meta era agradar al Señor en todo lo que hacen. Y en esa meta de querer agradar a Dios, ellos eran felices. En ese propósito de ellos predicar el evangelio, de ellos tener todas las cosas en común, de ellos estar dispuestos a dar su vida, los creyentes eran felices. Nosotros hoy somos más egoístas, hoy tenemos más metas personales, tenemos más propósitos particulares, pero somos más infelices. Ahora yo entiendo por qué es que Jesús dice: el que dé su vida la encontrará, y el que la quiera guardar la perderá. Porque tu vida tú la vas a encontrar cuando se la entregues a Dios y deje que Dios haga lo que Él quiere hacer. Tu vida, hermano, tú la vas a disfrutar cuando la dispongas para con Dios y que Dios haga lo que Él quiera hacer. Inclusive hasta que Dios quiera matarlo. Usted tiene que confiar que si Dios decide matarlo ahora mismo, eso es bueno. Amén. Nosotros necesitamos, hermanos, trabajar con el carácter de nosotros y creer en la bondad de Dios. ¿Usted sabe que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero muchas veces estamos lidiando con situaciones que pensamos que son malas. Y asumimos y creemos que Dios es soberano. Todas las cosas, hermanos, ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 30, el Señor les dice a sus discípulos: y si la hierba del campo es hoy y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? El problema es la fe. El problema, hermanos, es que dudamos de Dios. Es que dudamos de su poder para salvar nuestros familiares, para suplir nuestras necesidades, para levantarnos, para restaurarnos, para perdonarnos. El problema es que dudamos de Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo podemos estar nosotros tan ansiosos ante tales promesas? ¿Cómo puede un creyente vivir una vida tan agobiada, tan afanada ante tantas promesas de que Dios tiene cuidado de ti? Mira lo que dice Filipenses 4:4: regocijaos en el Señor siempre. Escucha, hermano, regocijaos en el Señor siempre. Y ese es el origen de todos nuestros problemas. Que nos gozamos en el carro que tenemos, nos gozamos en la casa que tenemos, nos gozamos en la familia que tenemos, nos gozamos en la iglesia que tenemos, pero no sabemos gozarnos en Dios. Nos gozamos en el nuevo empleo que vamos a conseguir, nos gozamos en todo. Pero yo te pregunto, ¿tú te gozas en Dios? Tú experimentas el gozo de la comunión que tú tienes con Dios. De la misma forma que tú te gozas cuando te entra un dinero que no estabas pensando. ¿Cómo es tu gozo cuando tú lo comparas con Dios? Tú puedes decir que tú estás cumpliendo este mandato del apóstol Pablo: regocijaos en el Señor. Y otra vez lo diré: regocijaos en el Señor. ¡Wow! El apóstol Pablo quiere repetirlo una y otra vez. Y recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo la carta de Filipenses estando preso. Cualquiera pensaría que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, la está escribiendo desde un resort. Pero no. Él la está escribiendo en las condiciones más deplorables, humanamente hablando. Él la está describiendo en una condición preso,
Y aún así, Él le dice, regocijaos en el Señor. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para usted ser feliz? Gócese en Dios. Aprenda a gozarse en Dios. Aprenda, hermano, a perder cosas materiales. Y en el proceso de pérdida, dígale a su carne, tienes que gozarte en Dios. Usted tiene, hermano, que aprender a gozarse en Dios. Y a gozarse de tal forma que cualquier disfrute humano no se compare con el gozo que usted tiene cuando usted piensa en su comunión con Dios. Regocijaos en el Señor, hermano. Es en Dios, no es en tu esposo. Aunque eso es importante. Es en Dios, no es en el próximo proyecto que tú tienes, hermano. Regocíjate en Dios. Se nos hace difícil porque nuestra carne quiere buscar cosas que aparenten ser más agradables que Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que por más que tú busques gozo en cosas materiales, esas cosas materiales no pueden llenar el vacío que hay en tu alma. Por eso hoy te sientes feliz porque tienes esposa y mañana por esa misma esposa te sientes tú mal y te quieres divorciar. Porque ningún ser humano puede llenar todas tus necesidades. Ningún ser humano puede cumplir con el propósito que solo Dios puede cumplir en ti. Y por eso el Señor te dice, regocíjate en mí. ¿Por qué? Porque el Señor en su gloria cumple con el anhelo más profundo de nuestra alma. Es que no hemos entendido que nosotros hemos sido creados para vivir y deleitarnos en Dios. Y es tiempo que aprendamos a eso. Piensa, ¿cuál es tu mayor temor? Piensa por un momento ahí sentado. ¿A qué tú le temes? La muerte de un ser querido, la muerte de un padre, una madre, o cuestiones económicas. Estoy joven, pero no sé de qué voy a vivir de viejo. ¿Cuál es tu mayor preocupación? ¿Qué es lo que más te preocupa en la vida? Porque si tú eres capaz de responder esa pregunta, de autorresponderte esa pregunta, ahí mismo tienes que crucificar ese ídolo. Porque aquello a lo que tú más le temes es lo que tú más adoras. Aquello a lo que tú más le temes que te pueda pasar es aquello a lo que tú más adoras. Y si tú pudieras detectarlo ahora mismo y ver dónde está tu problema, yo tengo miedo de que le puede pasar a mi hijo, ahí mismo tú tienes que crucificar ese temor y llevarlo al altar. Porque tú y yo estamos llamados, hermano, a gozarnos en cualquier situación. A gozarnos en cualquier circunstancia. Eso no significa que no nos duela lo que nos pase. Eso no significa que somos inhumanos e indiferentes ante situaciones que sean emocionalmente difíciles. Pero usted sabe que esto significa que ninguna situación nos detiene. Usted sabe que esto significa, hermano, que pase lo que pase, yo voy a seguir confiado en que mi Dios es bueno y mi gozo va a provenir de mi comunión con Dios, de mi relación con Dios, de las promesas de Dios, de lo que Dios ha hecho, de lo que Cristo ha prometido, para la gloria de su santo y bendito nombre. Hay un pasaje en 2 de Corintios que dice que todas las promesas de Dios en Cristo son el sí y el amén. ¿Ya has leído ese pasaje? Todas las promesas de Dios en Cristo son el sí y el amén. Lo que Pablo está diciendo en ese pasaje, mis hermanos, es que todas las promesas que Dios le ha hecho a su iglesia, no hay un no para ninguna de ellas. Todas en Cristo son un sí y un amén. Tú quieres gozo en Cristo, Dios te dice amén. Tú quieres vivir por encima del pecado en Cristo, Dios te dice amén. Tú quieres sobrepasar las limitaciones de tu fe en Cristo, Dios te dice amén. Hermano, y eso es importante para nosotros como creyentes, porque lo que el mundo nos ofrece aquí debajo es un no a todas las cosas. Pero en Cristo Dios ha determinado decirnos un sí y un amén.
Y el apóstol Pablo dice, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca, pero por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo y mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué hará Dios? Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La idea es, hermano, que aprendamos a deleitarnos en Dios. La idea es, hermano, que aprendamos a hacer de Dios nuestro mayor tesoro. Porque Dios nunca nos va a decepcionar. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Usted tiene un Dios que nunca le va a defraudar. Después de Dios, hermano, en todo lo que usted ponga su confianza aquí abajo, le va a engañar, le va a defraudar. Nunca las cosas son como parecen, ni nunca las cosas del mundo cumplen con lo que prometen. Pero en Dios no hay ese problema, hermanos. En Dios no hay esa situación. Usted no tiene unos días que usted pasa un día tan incómodo, un día tan atareado, tan afanado, y usted de repente se pone a orar y lee algún pasaje de la Biblia, y de repente usted siente que su alma como que se eleva, y usted de repente comienza a ver los problemas tan pequeños, y usted comienza de repente a decirse, wow, ¿y por qué que yo estaba tan afanado? ¿Y por qué que yo estaba tan turbado por eso? ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando venimos ante Dios, el Señor nos otorga un gozo, una paz y una comunión que nos permite a nosotros ver los problemas de forma más llevadera. Que nos permite a nosotros ver la vida desde una perspectiva un poquito más saludable para nuestra alma. Hermano, pero hay creyentes que están lidiando con situaciones que ellos sienten que están estancados, que ellos sienten que Dios lo abandonó. Pero muchas veces lo que pasa con nosotros es que estábamos tan apegados a cosas, estábamos tan apegados a trabajos, a familias, a cosas materiales, que cuando el Señor nos las quita, nos duele tanto que pensamos que Dios nos abandonó, que pensamos que Dios nos dejó. Y ese no es el caso, mis hermanos. El Señor ha prometido que nada nos separará a nosotros de su amor. Nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Eso lo promete Dios a nosotros. Lo que yo te pregunto a ti, ¿tú puedes decir lo mismo con relación a tu amor por Dios? Dios dice en su amor, dice, nada me separará de mis hijos. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿yo puedo decir lo mismo de mi amor por Dios? Mi amor por Dios es tan profundo que ni trabajo, ni casa, ni esposa, ni familia, nada me va a mí a separar de mi amor por Dios. Tú puedes decir lo mismo. Del amor de Dios estamos conscientes de que es poderoso y es extraordinario. Pero ¿y de tu amor por Dios? Es así también. Tú puedes devolverle a Dios la promesa y decirle, no solamente tú nunca te separarás de mí, sino que yo tampoco nunca me voy a separar de ti. Ese es el reto de nosotros esta mañana, hermanos. Para vivir una vida libre de temores, nosotros necesitamos aprender a vivir una vida donde nosotros confiemos totalmente en Dios y nuestro amor por Dios sea superior a nuestro amor por cualquier circunstancia. Algunos de ustedes no quieren cambiar el status quo en que se encuentran. Quieren estar en el mismo trabajo, con su misma familia, con sus hijos como están, pero la vida cambia. Pero Dios no. Y usted tiene que saberlo, hermano. Este mundo no está funcionando como debería de funcionar. Aquí los que deberían estar en un puesto no lo están y los que están no deberían. Pero usted sabe una cosa, a pesar de eso Dios es soberano. A pesar de eso, hermano, Dios está en control y promete que todas esas situaciones adversas de la vida no van a influir en el propósito de Él para con su iglesia. Y nosotros deberíamos, hermanos, vivir a la altura que Dios nos exige. Nosotros deberíamos de vivir a la altura de lo que Dios exige y demanda de nosotros.
ya para concluir, yo creo, mis hermanos, que la nuestra es una generación realmente que como nunca antes tiene aparente motivo para estar atemorizado. Hay unos cambios que se están dando en el mundo que son muy, muy rápidos y tienen consecuencias muy directas para la iglesia. Se están agendando cosas que van a atacar directamente a la iglesia, hermanos, y nosotros deberíamos estar preparados. En el año 2020 y cerca de la pandemia, yo leí un libro que se llamaba Dios y el coronavirus. Y ese libro era como un estímulo para que la gente, a pesar del temor de que podía pasar cualquier desgracia, la gente mantuviera su fe a flote. La gente mantuviera su fe firme. Y en ese libro, en ese llamado que él hace, escuche lo que él le invita a la iglesia. O sea, tú no sabes si te vas a morir por el coronavirus, ni nada de eso. Pero preste atención a estas palabras y con esto voy a terminar. Dice el autor: de cierta forma estamos pensando demasiado en su momento en el coronavirus. Pero ya no es el coronavirus, porque el coronavirus ya no está. Piense, por ejemplo, estamos pensando demasiado en el desempleo, estamos pensando demasiado en la ideología de género, estamos pensando demasiado en las guerras que hay en el mundo, porque ya el coronavirus ya nosotros ya estamos riéndonos con el coronavirus. Pero cuando él lo escribió, el coronavirus era un problema. ¿Cómo deberíamos nosotros de vivir en esta era pandémica? El autor dice: estoy tentado a responder, pues, como hubiéramos vivido siglo antes, cuando la plaga bubónica azotó a Europa y mató la mitad de la población. Escuché la respuesta de este señor. O sea, ¿cómo vamos a vivir ahora con tantos problemas, con tantas situaciones? Bueno, como vivieron los hombres de Dios cuando la peste bubónica arrasó con media Europa. Y él añade, en otras palabras, no exageremos en cuanto a la novedad de nuestra situación. Créeme, querido hombre o mujer, tú y todo lo que tú amas ya fueron sentenciados a muerte antes de que existiera el coronavirus, y muchos de nosotros moriremos con coronavirus o sin coronavirus, pero vamos a morir. Tenemos una gran ventaja que no tuvieron otras personas, y es que contamos con otros medicamentos, pero a pesar de todo eso, todos nosotros estamos sentenciados a muerte. Y por último, y esto es lo primero que se debe de decir y la primera acción que se debe tomar: recobremos la compostura. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica o por el coronavirus, hagamos que cuando llegue lo que tenga que llegar, nos encuentre realizando cosas racionales y humanas, orando, trabajando, enseñando, leyendo la Biblia, compartiendo esta familia, haciendo lo que nos haga felices y que glorifique a Dios. Que no nos encuentre asustados y atemorizados pensando en lo que va a suceder mañana, que ciertamente puede destruir nuestro cuerpo, pero no puede destruir nuestra alma. La idea es sencilla, hermanos. Como quiera te vas a morir. No importa. Así sea de un virus, así sea de una enfermedad, así sea de una catástrofe. Pero que cuando llegue la hora, tú estés haciendo lo que le agrada a tu Señor. Que cuando llegue la situación de partir de aquí, tú no estés víctima del temor, sino que tú estés orando, leyendo, superándote, caminando en fe, avanzando. Iglesia, a nosotros no nos luce vivir presa del temor. A la iglesia de Cristo no le luce vivir atrapada y estancada por el temor, porque al Dios al que le sirve es un Dios que ha prometido vivir y desvivirse para su iglesia por siempre y para siempre, hermanos.
No nos luce, mis hermanos. A nosotros no nos luce. Dejemos que los psicólogos, que los periodistas, que los abogados, dejen que la gente se vuelva loco. Dejen que el mundo se siga volviendo loco. Usted, hermano, dele para arriba a su fe, hermano. Usted, donde quiera que usted se encuentre, contagie a la gente con su gozo. Que si mañana viene un ciclón, que si viene una tormenta, que si viene otro coronavirus, que venga lo que tenga que llegar. Yo me voy a gozar en Dios, porque Dios ha prometido guardarme y protegerme aún después de la muerte. Hermano, cualquier enfermedad que tú tengas que lidiar, lo único que puede hacer es matar tu cuerpo. No puede matar tu alma, hermano. Entonces gózate. Dale un poquito de nivel a tu fe en el Señor, hermano. Deja de estar hablando y siendo tan pesimista. A veces está uno ahí en el trabajo y vienen los muchachos con mala noticia y se pone uno también a seguirle la corriente. Sí, este mundo está difícil, estos políticos están robando, uno no sabe dónde esto vaya a parar. Hermano, gócese en Dios. Proclámele a la gente la esperanza que hay en Cristo. Proclámele a la gente que se puede ser feliz a pesar de vivir situaciones desagradables. Podemos ser felices, mis hermanos. Podemos predicarle el gozo y las buenas nuevas del evangelio a un mundo que está caído y desesperado y en desgracia. La iglesia tiene la respuesta para un mundo que está en temor. Por lo tanto, nosotros no podemos caer víctima de ese temor, hermanos. A nosotros no nos luce eso, hermanos. A nosotros no nos hace bien el estar atemorizados. Que puede venir lo que tenga que venir, pues que venga, hermanos. Al final no controlamos nada. Que venga o no otro ciclón, otro huracán, usted no lo controla. Por lo tanto, hermano, gócese en Dios. Y mientras pase lo que tenga que pasar, usted fortalezca su fe. Usted avance en Dios. Usted crezca en el Señor. Usted no se detenga. Usted no se aflija. Y muéstrele al diablo, al mundo y a las tinieblas que el Dios de gozo y de paz que mora en usted cumple y llena en usted todo lo que el mundo le quiera dar o todo lo que el mundo le quiera quitar. A su nombre. A su nombre. Nuestra vida está escondida en Cristo, hermano. Y nada ni nadie nos puede separar de Él. Amén. Señor, gracias. Tu palabra ha sido predicada, Cristo. Sé con tu iglesia, Señor. Aún el pecado mora en nosotros y caemos víctimas del temor. Oh, Cristo, pero sé con nosotros, Señor. Ayúdanos a lidiar con las diversas situaciones, los diversos escenarios que tenemos que pasar, Señor. Ayúdanos a pasarlo con fe y estableciendo tu nombre en alto por sobre todas las cosas, Señor. Permítenos, Señor, que tu Santo Espíritu, Maestro, nos infunda aliento, nos infunda fe, Señor, y nos permita vivir para tu gloria en un mundo que está en desgracia, Señor. Llénanos de fe para predicar el Evangelio y enséñanos a comprender que nosotros tenemos la respuesta para un mundo que está en desgracia, Señor. Líbranos del temor y permítenos, Señor, que nosotros seamos gente de fe que te glorifique por siempre y para siempre. Amén y amén.